maneras de cómo poder torturar o quebrantar a las personas. Entonces surge una pregunta: ¿cómo quebrantar a una persona? ¿Cómo nosotros o cómo el diablo muchas veces puede o quiere o intenta quebrantarnos a nosotros también? Quiere rompernos, quiere destruir nuestra voluntad, quiere quebrantar nuestro deseo de servirle a Dios y nuestra comunicación que tenemos con Él, exponiéndolo a un dolor o a un sufrimiento extremo. Los judiciales, como yo le decía allá en México, tenían otra cosa que ellos, allá donde yo soy. Y déjeme aclarar este punto: yo soy mexicano, ¿verdad? Mi esposa es peruana, entonces mis palabras son un poco mezcladas. Si yo digo una palabra que para usted le parezca un poco como que no suena muy bien, perdóneme, discúlpeme, pásemela por alto, porque recuerde, soy mexicano, ¿ok? Pero hablamos parecido ustedes y yo, hablamos casi igual, pero discúlpeme si hay alguna palabra que no escucha muy bien, ¿ok? Bueno, entonces en México los judiciales a otros ladrones los sentaban en una silla y les tapaban la cabeza y les aventaban agua o les aventaban un refresco que se llama tehuacán, para que ellos pudieran, se ahogaban o se asfixiaban, para que ellos pudieran decir las cosas. Entonces los exponían a un sufrimiento, a un dolor extremo. Esa es la manera de cómo poder quebrantar la voluntad de alguien. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3 que empezó a narrar la historia de un hombre que se llamaba Juan el Bautista, que él dice que él empezó a predicar en el desierto, que como él dice cómo se vestía, que era lo que predicaba en el capítulo número 3 de Mateo. Pero en el capítulo número 11, versículo 1 al versículo 5, Juan, la Biblia dice que él estaba dentro de la cárcel. ¿Se acuerda que lo habían metido a la cárcel porque él le había dicho a Herodes que no le era lícito estar con la mujer que él tenía? Bueno, en la cárcel Juan estaba expuesto a un sufrimiento extremo. ¿Qué estaba haciendo el rey con él? Lo estaba tratando de quebrantar. Estaba tratando de quebrantar su voluntad. Juan estaba ahí, tanto estaba quebrantado Juan, que mandó a decirle a Jesús: ¿tú eres el que nosotros esperamos, o ha de venir otro, o esperamos a alguien más? Jesús fue y le mandó a decir con sus discípulos: mira, los cojos son sanos, los enfermos, los cojos reciben ¿qué? Caminan, los ciegos miran, los enfermos son sanados, hay resurrección también de personas. Entonces Juan estaba expuesto a un quebrantamiento dentro de esa cárcel. Y muchas veces nosotros los creyentes, o usted como creyente, va a estar expuesto a sufrimientos o a un quebrantamiento extremo. Muchas veces va a ser de parte de los seres humanos, de parte de familiares, va a ser de parte del trabajo, probablemente en la escuela, probablemente a veces en las iglesias, o con nuestros vecinos. Pero alguien va a utilizar el diablo alguna vez para tratar de quebrantarte a ti, para tratar de romperte a ti, para tratar de que tú no le sirvas a Dios, para tratar de quebrantar esa voluntad o esos deseos que tú tienes por servirle a Dios. El diablo va a estar ahí y va a utilizar, como ya te dije, a personas, o va a venir a tu mente y te va a hablar como le hicieron a Juan. ¿Es él? ¿Será él? ¿Será verdaderamente que yo le sirvo a Dios? ¿Será verdaderamente que Dios está conmigo? ¿En verdaderamente estoy en el lugar correcto? El diablo va a tratar de venir a quebrantarte a ti, a decirte que lo que tú estás haciendo no vale la pena hacer. ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué te esmeras tanto en orar? ¿Por qué te esmeras en ayunar? ¿Por qué haces eso? No lo hagas. Además, la vida es diferente. Concéntrate mejor en tu trabajo, esfuérzate en ser una persona próspera. De ahí en adelante lo demás no te preocupes, Dios conoce todo. El diablo es experto en quebrantar la voluntad de los seres humanos, y él va a venir todos los días, si es posible, o los demonios o los pensamientos, a veces nuestra naturaleza caída también va a venir para tratar de quebrantarnos a nosotros los creyentes, y que tú te alejes de Dios y te apartes de él, y que la misericordia de Dios ya no esté contigo. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés y los israelitas? ¿Se acuerdan de ellos? En Éxodo capítulo 1 versículo 12. Éxodo 1, 12. Yo se lo voy a leer, vaya conmigo. Éxodo 1, 12. Éxodo 1:12. Éxodo 1:12. Mire muy bien el versículo 12, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían ¿a quiénes? A los hijos
de Israel. ¿Qué es esto? Opresión por temor. Los estaban oprimiendo porque ellos tenían temor de que ¿qué? De que los israelitas se multiplicaran y se juntaran con otros pueblos y pelearan contra los egipcios y los conquistaran. Entonces la opresión que a veces o el tratar de quebrantar nuestra voluntad del diablo que quiere hacer con nosotros es por eso, porque tiene temor. Porque sabe quién tú eres, sabe el poder, la autoridad y la capacidad que Dios ha dado a ti. Y quiere quebrantarte, no está contento, no quiere que tú te reproduzcas, no quiere que tú crezcas, no quiere que tú ores, no quiere que tú ayunes, no quiere que tú busques de Dios, no quiere que le hables a tus familiares, no quiere que salves a nadie. Él no quiere eso, por eso Él quiere y trata de ver la manera de cómo quebrantarte a ti. A los israelitas los tenían oprimidos porque tenían temor de que ellos se multiplicasen. Tenían temor de su fuerza, tenían temor de lo que Dios podía hacer con ellos. Y eso es por la manera de como muchas veces el diablo viene a quebrantarnos a nosotros, o viene o intenta quebrantar tu voluntad, tu deseo de buscar a Dios. ¿Jesús fue quebrantado? ¿Usted cree que Jesús habrá pasado por un quebrantamiento? La Biblia dice que sí. La Biblia dice también, nosotros leímos, ¿verdad? Isaías, despreciado y desechado. Despreciado es una manera de tratar de quebrantar a alguien. El desprecio, desechar a una persona. Dice la Biblia, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores. ¿Qué es dolor? Someterlo a un sufrimiento extremo, experimentado en quebranto. Sí, Él también pasó por lo mismo que tal vez tú estás pasando, por ese mismo dolor o ese mismo pensamiento que tú crees, o esas mismas cosas que tú crees que tal vez porque Él es Dios, Él no está experimentando eso. Pero déjame decirte que sí, Dios conoce todas esas cosas y Dios también fue quebrantado. ¿Qué significa la palabra desprecio? Desprecio es una intensa sensación de falta de respeto o de reconocimiento. El desprecio supone la negación y la humillación de otro a quien se pone en duda su capacidad. Es similar al odio, pero implica un sentimiento de ¿qué? Superioridad. O sea que cuando tú estás despreciando a alguien es porque tú crees que eres superior a esa persona. O cuando alguien te desprecia a ti es porque cree que es superior a ti. Probablemente porque tiene mejores estudios, estudió más, tiene más economía, más solvente económicamente, tiene más dinero, tiene más propiedades, predica tal vez mejor, se viste mejor, probablemente tiene un mejor físico que los demás. O por alguna razón, por alguna circunstancia, no canta igual que yo, no toca los instrumentos de la misma manera como yo, no tiene esa autoridad que yo tengo, y nos sentimos superiores a los demás por ciertas cualidades o ciertos atributos que Dios nos ha dado, por ciertos dones también. Nos sentimos superiores a los demás y empezamos a menospreciar o a desechar a los demás seres humanos. El diablo tiene y utiliza a esas personas para tratar de quebrantarte a ti. Y lo va a hacer, ya te dije, allá afuera, aquí adentro, dentro de tu casa también. Si él puede, lo va a hacer de esa misma manera. En tu trabajo, con tus vecinos, con tus familiares. De alguna manera el diablo va a tratar de que tú te sientas despreciado. El diablo no va a estar contento con lo que tú tienes. Los demonios siempre van a estar ahí. Y el diablo quiere despreciarte, que tú te sientas inútil, desechado, menospreciado. ¿Para qué? Para que tú no puedas hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Yo me he sentido despreciado muchas veces. No crea que todo ha sido bonito y color de rosas. O llegar a tener un ministerio no es tan fácil como que ya es pastor y se acabó, mira qué bien predica. Uno tiene que ser quebrantado. Si tú quieres ver la gloria de Dios en una manera diferente, tú tienes que pasar por un desierto, tú tienes que pasar por un quebrantamiento, tú tienes que también en cierta manera vas a saber lo que es el desprecio. ¿A Jesús lo despreciaron? Sí.
La Biblia dice que los del Sanedrín o los levitas, también los sacerdotes, despreciaban a Jesús. En alguna ocasión dijeron: él tiene demonios, o por el dedo de Belcebú él echa fuera demonios. Lo despreciaron. Es más, en una ocasión él estaba en la sinagoga un sábado y él empezó a leer el libro del profeta Isaías, y dice la gente que no le gustó lo que él dijo y lo agarraron y lo quisieron despeñar. ¿Por qué? Porque sentían o porque pensaban que él no valía. ¿Por qué? Porque los del Sanedrín o los fariseos supuestamente eran los más inteligentes, los que conocían más, los que sabían más y los que probablemente podrían traer la luz a esas personas. Y lo despreciaron a Jesús. No lo querían. No lo querían al maestro. Él sintió ese desprecio también. Él sabe lo que es pasar por un desprecio. Él sabe lo que es sentirse que nos desprecien. También dice que fue desechado, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra desechado? Es apartar de sí a alguien o a algo o a alguna persona que le resulta inútil, incómodo o molesto. Los sinónimos es apartar, alejar, desviar, quitar, separar, descartar, abandonar. Nosotros los creyentes muchas veces también vamos a tener que experimentar ese rechazo o ser desechados por los demás. Yo amo a Guatemala. Donde yo estaba allá en Estados Unidos, en una de las iglesias más grandes, había una persona de Guatemala, no sé por qué, que me despreciaba, me desechaba. Cuando yo trataba de acercarme y saludarlo, él me arrempujaba dentro de la iglesia. No quería estar a mi lado. Cuando yo trataba de hablarle a él, él me miraba y... ¿Qué es desechar? Es creer que porque alguien tiene cierta condición, tal vez física, o probablemente tiene alguna enfermedad, no te juntes con él. No tiene el grado académico que yo tengo, no terminó la universidad, no te juntes con él. No ha estudiado el instituto teología, no ha estudiado, no te juntes con él. Los desechamos a las personas a veces. ¿Por qué? Por la apariencia, por cómo se mira. Oh, es no se mira muy blanquito. No lo pongan a predicar. No es muy alto. No, bájenlo. O es muy gordo, es muy flaco, es muy alto, muy chaparro, tiene ojos, no sé. Por la apariencia, es muy viejo, es muy joven. Por todas cosas, a veces los seres humanos desechamos a los demás. Y el diablo está ahí esperando, mirando tu reacción para ver si es que él puede o que tú deseches a alguien más o tratar de desecharte a ti también. Jesús fue desechado. Sí, como ya les dije, a Jesús lo quisieron despeñar. Muchas veces no que lo estaban acechando para matarlo cuando él quería entrar a Jerusalén o a otros lugares. Como ya les dije, en cierta ocasión le dijeron que él por el dedo de Belcebú echaba fuera demonios. Lo desechaban a Jesús porque decían: Jesús, ¿no es un hijo del carpintero? Desechaban también a quienes, a los discípulos. ¿No son del vulgo? ¿No son estos pescadores? Desechaban a los seres humanos. La gente en ese tiempo también, y hoy en día también siguen desechando. Jesús experimentó dolor. ¿Tú experimentas dolor? ¿Tú crees probablemente que nada más eres tú la única persona? Jesús también lo hizo. ¿Qué significa dolor? Dolor es un pesar, es un sentimiento de pena, de arrepentimiento, de tristeza. El dolor a veces es ocasionado por las heridas de la vida. A Mefiboset lo dejaron caer, ¿verdad? Él experimentó dolor. Muchas veces las personas experimentan un dolor cuando se rompe su matrimonio, o cuando el marido las deja. O yo he escuchado mucho que aquí en Guatemala muchos maridos les pegan a sus mujeres. Es verdad. Entonces la gente experimenta dolor cuando los niños son abusados físicamente, sexualmente. La gente experimenta diferentes tipos de rencor, de odio, de dolor o de pesar, de una tristeza, de un sufrimiento, por diferentes maneras. Yo quería ser piloto aviador en México, y cuando me rechazaron a mí porque no pasé el examen psicológico, decían que estaba en México, ya no pude entrar a la academia de aviación en México, y yo sentí dolor. Yo me sentí tan triste, me sentía
despreciado, desechado, y me sentía con un dolor tan grande en mí. A veces en mi matrimonio me he sentido dolor. En cierta ocasión uno de mis hijos se enfermó, el mayor, y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital y estuvo internado, y yo sentí mucho dolor por ver a mi hijo ahí. En ocasiones he sentido dolor en la iglesia, he sentido dolor por mirar a una persona que está sufriendo, he sentido dolor por diferentes circunstancias de la vida. Y yo creo que tú también has experimentado dolor por infinidad de circunstancias en la vida, por muchas cosas que te han pasado, por cosas que te hicieron o cosas que tal vez tú has hecho. Nosotros los creyentes experimentamos dolor también. Jesús sintió dolor. La Biblia dice que a él lo llevaron, ¿verdad?, al pretorio. Y ahí, cuando lo estaban teniendo ahí, dice que le mesaron la barba, le arrancaban su barba, se la arrancaban. Eso es mesar la barba, que le escupían también su cara, lo empezaron a golpear, ¿verdad? Que casi lo matan ahí cuando lo estaban golpeando con ese látigo, le desgarraban la piel. Jesús experimentó dolor también cuando miraba que los demás lo despreciaban, cuando no lo comprendían. Jesús experimentó todo ese dolor. De la misma manera que muchos de nosotros, quebranto también, los seres humanos, o el diablo utiliza el quebranto también para romper nuestra voluntad. ¿Qué es quebranto? Es abatimiento, falta de fuerza física o moral en los últimos, o que pasan por acontecimientos. Sinónimos: es aflicción, es dolor, pena, desaliento, daño, decaimiento. Eso es lo que es quebranto, eso es lo que es un quebranto. Y el diablo es experto en eso. Es experto en tratar de quebrantar nuestras vidas, y quiere quebrantar nuestra voluntad, quiere traer desaliento para que tú no busques de Dios. Él te pone riñas para que tú dejes de buscar a Dios. Bueno, ¿para qué vas a seguir orando? Si total, hoy que te hincaste a orar no sentiste nada, como que los cielos estaban cerrados, y cuando tú te hincaste a orar ni siquiera escuchaste nada, más bien sentiste como que si alguien estaba atrás y no te dejaba orar. ¿Para qué vas a orar si te quedas dormido? ¿Para qué vas a ayunar si te dan muchas ganas de comer? No ayunes, no ores. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Total, mírala por online. ¿Cómo se dice? Por online, ¿sí? Mírala por la internet. Sí, mírala por la internet. ¿Para qué vas a ir? Paga tus diezmos también con Zelle, una aplicación que se llama así. Págalas también así ¿cómo? Sí, con tu tarjeta, manda por ahí. No vayas a la iglesia. El diablo trae desaliento, trae desánimos, trae decaimiento a nuestras vidas. ¿Para qué tú vas a seguir casada con ese hombre que no te comprende, que no te entiende? ¿Para qué vas a seguir orando por tus hijos? No ores por ellos. ¿Para qué vas a seguir ayunando? ¿Para qué vas a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué te vas a esforzar tanto? Mira, mejor no lo hagas. El diablo es experto en eso, en traer quebrantamiento, en traer daño a nuestras vidas, en traer desánimo, en traer dolor, en que nosotros sientamos pena en nuestro corazón, para que no podamos servirle a Dios con libertad, para que no podamos nosotros meternos con Dios a orar y a buscarle de Él. Jesús fue quebrantado, sí, Jesús fue quebrantado en el Getsemaní cuando Él estaba orando. La Biblia dice que Él lloraba como lágrimas de su sudor, como gotas de sangre que caían. ¿Por qué? Por el quebrantamiento que Él sentía, de tal grado que Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Él sintió quebrantamiento también. Él sintió el desánimo. Él sintió también todo ese decaimiento, desaliento. Sabía el daño que le iban a hacer a él también. Él experimentó todas estas cosas de la misma manera que tú lo sientes. Pero a veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos metidos ahí, y que nadie nos entiende, nadie nos comprende, aún probablemente ni siquiera Dios. Porque no nos hemos dado cuenta que Él también sintió eso. Menosprecio también. ¿Qué es el menosprecio? Considerar una persona o una cosa de poco valor o de importancia. Sinónimo: desestimar, tener en menos a alguien. Jesús pasó por eso también. Los sacerdotes lo menospreciaban, lo desechaban. En medio de los problemas, o en el desierto, o en el rechazo, o en el quebrantamiento, o en el dolor, o en la angustia, o en la soledad, es cuando nosotros los creyentes verdaderamente aprendemos a conocer quién es Dios. ¿Se acuerda de los israelitas que yo les dije que eran oprimidos porque el faraón tenía temor? Ellos, ¿qué dice? Que la opresión trajo a sus vidas, ¿qué? Se hicieron más fuertes y se multiplicaban. El diablo no sabe que cuando él te oprime,
y tú tienes una convicción en tu vida de servirle a Dios de todo corazón, lo único que trae a ti es madurez, es conocimiento y te acerca más a Dios. Por eso cuando tú te sientas quebrantado, cuando tú te sientas desechado, cuando tú te sientas despreciado por alguien o por algo, sientas dolor, recuerda que eso es un escalón solamente para conocer más a Dios. Es un escalón que Dios te está dando, una oportunidad que Dios te está dando para que tú te acerques más a Él, para que tú veas la gloria de Él, para que camines con Él, para que creas más en Él. ¿El quebranto es difícil? Sí. ¿Duele mucho? ¿Fácil de sobrellevar? No. Pero nos acerca más a Dios. El quebrantamiento te enseña quién es Él. El quebrantamiento o la aflicción o el desierto o el dolor o el sufrimiento, el menosprecio de los demás te hace que conozcas más a Él. Te lleva a brillar, te pule, te saca lo mejor de ti. El oro, para ser refinado, ¿por dónde pasa? Por fuego, por un proceso, ¿verdad? Lo exponen a un calor extremo. ¿Para qué? Para que salga más brillante, para que todas las impurezas sean quitadas, sean removidas de él. Y Dios tiene que permitir eso. Y Dios va a permitir que el diablo trate de quebrantarte a ti. Y Dios va a permitir que los demás traten de quebrantar tu vida. Y Dios va a permitir ese dolor, tal vez ese desprecio, ese sufrimiento, esa tristeza, porque está limpiando tu corazón, porque está tratando contigo, porque está queriendo que tú brilles más, porque está queriéndote hacer un irrompible, un inquebrantable. Porque el oro, una vez que es refinado, tiene un gran valor, tiene más valor, es mejor, es más codiciable, más deseable. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Hacerte una persona inquebrantable, hacerte una persona irrompible, que tú tengas estas experiencias, que tú pases por ese dolor, para que después ya nada te haga daño, para que después cuando vengan las críticas, tú camines como si nada. Después cuando vengan las ofensas, no te afecten ya. Dios quiere volverte una persona inquebrantable. Por eso es de que estás probablemente pasando por circunstancias difíciles, por momentos duros. A veces pasamos por ese dolor que no quisiéramos estar ahí. ¿Quién quiere ser quebrantado? Yo no. Pastor, ¿le gustaría ser quebrantado siempre? A nadie le gusta el quebranto, pero es muy necesario. Es importante pasar por ahí. En medio de los problemas o en el desierto, llegas tú a conocer a Dios. Recuérdalo. Recuérdate de eso. Hebreos capítulo 2, 10. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo número 2, versículo número 10. Hebreos 2, 10. Dice ahí así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, mire bien esa palabra, subráyela si quiere, márquela, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, el quebrantamiento que hace nosotros nos perfecciona, nos convierte en unos irrompibles. Entonces el quebrantamiento, el dolor, la tristeza, el sufrimiento nos transforma ¿en qué? En irrompibles, nos perfecciona. Sí, el quebrantamiento no es fácil, pero es lo que Dios utiliza para perfeccionarte a ti. El quebrantamiento es doloroso, sí. Incómodo, sí. ¿Quieren pasar por ahí? No. Pero es lo que nos perfecciona. A Jesús lo pasaron por eso, para perfeccionarlo, dice ese versículo. Nosotros tenemos que pasar por ahí. Para que te vuelvas un inquebrantable, para que te vuelvas una persona irrompible, tienes que ser perfeccionado a través de muchos dolores. ¿Cómo se obtiene la madurez en la vida? ¿Cómo una persona llega a ser madura? Superando los problemas. Entre más problemas tú tengas, más conocimiento tú adquieres, más sabiduría, y lo puedes poner por obra.
y empiezas a madurar. Por eso es de que usted se da cuenta que hay personas que tienen menos edad que otros y son más maduros que otros. ¿Por qué? Porque han pasado más problemas que otros y los han resuelto. Han adquirido más conocimiento, más ciencia y han superado esos problemas y son más maduros. Es lo mismo perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de nosotros. Es lo mismo que Dios quiere hacer. Los leones, cuando ellos tienen 1 año de edad, los padres o el macho alfa, el padre de ellos, los expulsa de la manada. ¿Para qué? Para que ellos entonces crezcan ahora y se vuelvan también unos leones y tengan ellos su propia manada. A la edad de 1 año se vuelven carroñeros los leones y a veces tienen que también pelear por subsistir y tienen que pelear por tener también una propia manada, por tener una propia familia, por tener un territorio donde ellos puedan estar. Ellos están expuestos a mucho dolor, a mucho quebrantamiento, pero el león es fuerte. El quebrantamiento nos acerca más a Dios y nos perfecciona. Entonces, cuando estemos nosotros siendo quebrantados por diferentes circunstancias, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a alejar de Dios o nos vamos a acercar más a Dios? Señor, ¿duele? Sí. Pero tú dijiste: nunca te desampararé, nunca te dejaré, todos los días de tu vida estaré contigo como poderoso gigante. Pueblo, Él está contigo como poderoso gigante. Todos los días de tu vida, conviértete en un inquebrantable. Conviértete en una persona irrompible, en alguien inquebrantable, en alguien que no pierde su valor, en alguien que se esfuerza todos los días para buscar más de Él todos los días. Conviértete en inquebrantable. No importa las tristezas, no importa el sufrimiento, no importa las críticas, no importa los señalamientos, no importa lo que pase, no importa los problemas en el matrimonio, en el trabajo, las finanzas, no importa la salud. Soy inquebrantable. Yo me volveré un inquebrantable porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Unbreakable, inquebrantable, irrompible, que no nos damos por vencidos por nada, porque tú no eres de los que retroceden, ¿verdad? Tú eres de los que permaneces para salvación y vida eterna, porque tú sabes quién es el que te llamó, sabes el que está contigo y el que te ayudará. Él nunca te desamparará, recuérdatelo. No importa lo que estés viendo ahorita, no importa la circunstancia donde estés pasando, el problema o el dolor, no importa. Total, fuera de Dios también teníamos problemas. Fuera de Dios nos acusaban. Fuera de Dios nos señalaban. Trataban de quebrantarnos, trataban de rompernos, no les caíamos bien a las personas. Ahora que estamos en Dios, todo es diferente. Ahora que tú estás en Dios, puedes decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Como Job podrás decir: aunque esta mi piel sea deshecha, en mi carne de verle yo a Él, le veré, mis ojos lo verán. Porque Dios está contigo, pueblo. No importa lo que pases, conviértete en una persona inquebrantable, irrompible. Alguien que persevera hasta el final, alguien que supera los problemas. Eres una persona llamada a ser inquebrantable. Alguien irrompible, pastor. Hermanos líderes, irrompibles, inquebrantables, pueblo inquebrantable. Vuélvete en alguien irrompible, en alguien inquebrantable, en alguien que pelee, en alguien que luche, en alguien que sepa, que tenga experiencia, que conozca por dónde es que el diablo viene a atacarnos. Que no importa lo que estemos pasando, Él también lo pasó. Por último, vaya conmigo al versículo donde empezamos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
experimentado en quebranto. Tienes que ser experimentado. Usted ha visto títulos en los anuncios o publicitarios o internet, donde quiera, que te piden para poder entrar a algún trabajo que tengas tantos años de experiencia. Tienes que tener también experiencia. ¿Cómo puedes compartirle el evangelio a alguien que está siendo quebrantado si tú no has pasado por quebranto? ¿Cómo puedes compartirle el evangelio a alguien que está pasando por dolor si tú no has sufrido dolor? ¿Cómo puedes exponerle a alguien el evangelio que está siendo despreciado o desechado si tú no lo has pasado? Tienes que ser experimentado, tienes que tener experiencia, madurez, conocimiento. Sí, tienes que tener esa experiencia. Y Dios confía en ti, pueblo. Dios cree en ti. Dios sabe que tú sí puedes. Dios sabe que no importa lo que el diablo ponga en tu vida, tú sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo Jesús, que te fortalece, pueblo. Sí se puede. Sí vamos a ser inquebrantables. Sí vamos a ser irrompibles. Sí podemos. Sí, Dios está con nosotros. Inquebrantables, pueblo. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Inquebrantables, porque Dios está con nosotros. Somos unos inquebrantables. Somos unos irrompibles. Nada podrá con nosotros. No importa lo que el diablo traiga, no importa lo que él venga a decirnos, nosotros somos irrompibles. Tú eres irrompible. Dale a la mano al que está a tu lado y dile: conviértete en un irrompible. Vuélvete en un irrompible. Vuélvete en un inquebrantable. Vuélvete en un irrompible. Tú eres un irrompible, pueblo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy las gracias por la libertad tan grande que hay en esta casa de exponer tu palabra. Te doy las gracias porque tu pueblo, Señor eterno, está aquí, Señor, y sabe que ellos van a ser unos irrompibles, unos inquebrantables, que no importa el dolor, no importa la circunstancia, el desierto donde ellos estén, ellos creen en ti y son irrompibles. Ellos son unos inquebrantables. Ellos confían y todos confiamos en ti, porque tú estás con nosotros, Jehová, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fortaleza, Dios, en el tiempo de la angustia. Gracias, Señor. Oh, bendito tú eres, mi Dios. Todos los que estén pasando por una circunstancia difícil, venga, vamos a orar por usted. Tú dices: Señor, hazme inquebrantable. Ven, ven, vamos a orar por ti. Señor, ya no quiero pasar por aquí. Ven, 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 ven. Señor, dame más fuerzas para pasar de aquí y para crecer y ser más experimentado. Ven, pasa, vamos a orar por ti. Oh, bendito Dios, no importa quién está a tu lado. No te preocupes por quien pueda mirarte. Ven a la casa, ven, acércate a Dios. Señor, aquí estoy, Señor. Quiero volverme un inquebrantable. No importa lo que pase, no importa lo que digan, Señor. No me importa quién esté aquí, Señor. Yo solamente quiero ser inquebrantable. Yo solamente quiero ser irrompible. Yo, Señor, estoy pasando por este dolor, pero hazme inquebrantable. Ven. Ven, no te quedes ahí. Ven, ven, pasa al frente. Vamos a orar por ti. Vengan, permítanme orar por ustedes. Somos inquebrantables. Ven, no te quedes ahí. Vengan, no se queden ahí. Pasen al frente. Vamos a orar por ustedes. Mi hermano pastor, por favor. No sé usted quién tiene las personas asignadas para orar. Yo también voy a orar, pero usted conoce, pastor. Ayúdenme a orar mientras los músicos cantan una alabanza. Vamos a orar por usted. Venga. Inquebrantable, Señor, yo quiero ser inquebrantable y manso que inquebrantable. Rodeando estoy. Oh, bendito Rey, aleluya. No sé qué cariño. Inquebrantable, mírame, mírame. Inquebrantable, tienes que volverte inquebrantable, irrompible. No importa lo que pase ahí a tu lado, no importa quién se oponga, irrompible. Ustedes son llamados a ser inquebrantables, irrompibles. La espera terminará
sé que has vencido ya. Y nunca me has fallado. Ayúdenme a orar. Ustedes saben aquí quiénes son los que oran. Ayúdenme. Ayúdenme a orar por el pueblo. En ti confiar.